Vale, perfecto. Oye, pues muchas gracias, Javier. Muchas gracias a Formadores IT bueno, por esta oportunidad de poder estar con vosotros a lo largo de esta hora larga que nos va a llevar el webinar. Y veo muchas caras conocidas, también veo mucho profesional, así que eso le pone a uno siempre en guardia. Así que espero estar a la altura. Me presento brevemente, muy general. Bueno, yo llevo en entorno digital, pues prácticamente unos 17, 18 años. He pasado por diferentes etapas, desde agencia, a puestos un poquito más técnicos, otros más estratégicos, y ya recientemente, siempre en agencia, en Tedenio o Gilby, y ya va recientemente en un puesto mucho más modestito en una agencia que se llama Social Sons, que nos dedicamos a diferentes servicios digitales, ¿no? Sobre todo tiene que ver con la distribución de los contenidos. Dicho esto, pues para bien y para mal, como todos los que estamos aquí, me he pegado mucho con los elementos, ¿no? Y voy a tratar en una de las batallas que estamos todos librando, pues tratar de poner un poco de luz, ¿no? Al menos o una guía para, lo primero, no entrar en pánico, tratar de alinearnos con las metodologías que se están aplicando a día de hoy para tratar de posicionarnos orgánicamente dentro de estos nuevos sistemas. Así que ya estáis viendo. Voy a minimizar aquí la ventana. Estáis viendo ya mi presentación. Así que, a ver, minimizo por aquí. Eso es. Así que, venga, vamos comenzando. Simplemente un segundo. Eh, no sucede nada, ¿eh? Que vais a ver que me voy a mover, porque tengo aquí el sistema de la cámara un poco hecho una chufa. Ahora ya está. Perfecto, pues vamos hacia adelante. Vamos a por el contexto. Más allá del elemento comportamental, nos encontramos ante un cambio no solo disruptivo, que es un concepto muy manido, sino también de algún modo técnico, ¿no? Lo que estamos viendo es ese famoso auge de las búsquedas que no tienen clics, lo que genera ese fenómeno, ¿verdad? De cocodrilo, que se llama, donde se tienen muchas impresiones, pero los clics cada vez son más escasos, ¿no? Ahí tenemos ya, bueno, pues por supuesto, ¿no? Dependiendo de la fuente que leamos, ¿no? Más del 50% de las búsquedas a día de hoy, pues no generan clics. A todo esto le sumamos que es algo que muchas veces cuando estamos desde el lado más técnico, desde el otro lado, hay muchas veces que no reparamos en ello, ¿no? Y es que ese auge también, ya no solo técnico, sino comportamental de nuevas generaciones, también de algún modo condiciona todo este cambio. Hay generaciones enteras que no están haciendo clic en los contenidos. Es decir, que lo que están buscando son conversaciones o un vídeo demostración. Están buscando ese tipo de elementos para completar su búsqueda de información antes de tomar una decisión transaccional. Esto que se menciona mucho, yo creo que se toma poco en serio. Y por parte del profesional del posicionamiento, por parte de marketing, por parte de comunicación, hay muchas veces que los dashboards o las medidas que tomamos más tradicionales para medirnos el éxito, yo incluido, pues muchas veces están basados en comportamientos que se van quedando obsoletos, ya no solo por el lado de tecnología, como decía antes, sino también por el lado comportamental, ¿no? De esas nuevas generaciones que ya prácticamente no hacen clic. Y luego hay otro que particularmente nos define el momento y es muy interesante y además implica varios departamentos. Y es que ya no buscamos, por supuesto, ya no buscamos con dos, tres queries. Y recordad, ¿no? Los que lleváis tiempo en esto, como yo, cuando estábamos todavía debatiendo si lo ideal era tener tres, cinco palabras para las queries. Bueno, ya de entrada, no solo que es que el concepto de Sí, keywords, sí que lo he pues escuchado. está descafeinado. Bueno, por supuesto, el entorno ahora mismo es un entorno conversacional, ¿no? Donde prácticamente se va a 15, 20 palabras. No lo digo yo, Cristóbal, sino que, bueno, pues esto lo dice gente muy seria como Semrush, como SparkToro y grandes líderes de la información. Estamos entrando en el contexto, ¿vale? Vamos a pasar esta primera fase juntos y luego vamos a detallar la parte más metodológica, llegando a la mitad del webinar. Bien, fotos que asustan, ¿no? Le podría haber puesto una pre a esta parte del contexto
y llamarlo gráficas que asustan, pero bueno, no ha sido el, no ha sido, no es ni mi estilo ni ha sido el motivo. Pero lo primero de todo, Google sigue siendo el líder y sigue acaparando una gran parte de las búsquedas y una gran parte de las cosas que estáis ya haciendo os valen y estáis bien y es bueno. Pero hay un porcentaje que está creciendo desmedidamente que es el que tenemos que prestar atención, ¿vale? Hay unos motivos no solo de esta oleada de información, sino también de este webinar y nos toca adaptarnos, ¿no? Pero claro, si nos ponemos a ver los datos fríamente, pues vemos que a nivel informacional sí que, perdón, creo que se van colando un poquito los micros. Si podéis, por favor, mutearos. Gracias. A nivel informacional, vemos que ChatGPT, por supuesto, tiene una gran presencia, pero cuando estamos empezando a hablar de elementos transaccionales, de cuando suena la bolsa del retorno, ahí, por supuesto, el líder sigue siendo Google. Ahora, ¿qué sucede esto? Pues que el funnel de descubrimiento pues, se está modificando y está entrando en esas fases circulares en las cuales, a través de una conversación, acaba llegando a nuestro entorno y transaccionando, solicitándonos información o no, ¿no? Entonces, se ha convertido la IA en un nuevo punto de partida, en un nuevo entorno de descubrimiento que al final nos está trastocando todos los esquemas, ¿no? Pero, insisto, no entremos en pánico porque, fijaos, esa foto que refleja de más del 90% nos dice que prácticamente el 90% de lo que hacemos está bien. En cuanto a las búsquedas transaccionales, en cuanto a la pasta, aquí ya nos ponemos un poco más serios, ¿no? Y los motivos de por qué tenemos que prestarle atención, si todavía tiene esa presencia casi marginal, ¿no? Dentro del ecosistema de captación. Bueno, por supuesto que Google maneja dependiendo de la fuente, 96-98% de cuota con los entornos más transaccionales, pero ¿qué sucede? Que la velocidad, y esto es lo que define el tiempo actual, la velocidad de crecimiento por parte de los LLMs como entornos decisores y, por supuesto, la incorporación paulatina a lo largo del 26 de elementos que cierran el círculo, elementos transaccionales dentro del propio sistema, pues nos hablan que esto empieza a ir en serio, ¿no? Esta es la línea, como pongo aquí, de una disrupción temprana, porque si nos ponemos a comparar, este 2% ha crecido de manera descomunal en un puñado de meses, ¿no? Y es por eso que es tan relevante. Pero, insisto, no es el momento todavía de apretar el botón de pánico, pero sí de prepararnos técnicamente, metodológicamente y empezar a adaptarnos a esta nueva era. ¿Por qué? Nos está cayendo el tráfico orgánico. Bien es cierto que con las overviews de Google lanzadas mediados del 24 aproximadamente, viene siendo que muchos medios se han visto afectados. En España un poquito menos, pero también, ¿no? Está habiendo un impacto en la caída del tráfico orgánico, sobre todo dentro de medios de información y, por supuesto, de marcas, ¿no? Tenemos el auge de los ceros clics y la adopción masiva de la IA, que esto nos cambia mucho la foto. Otro de los elementos fundamentales como contextuales para que ya poner el entorno más serio, ¿no? Más de por qué adaptarnos, si esté respondiendo a la pregunta, ¿no? ¿Por qué adaptarnos si todavía representa tan poco, si todavía no tenemos por qué prestarle tanta atención? Bueno, pues es que aquí ya nos empezamos a asustar y a apretar botones, ¿no? Fijaos, esta es la cuota. No tengo datos de España, pero son datos de Estados Unidos que nos dan un desfactoro, que nos dan un overview, nos dan una visualización sobre las fuentes de adquisición de los entornos de e-commerce, ¿no? Si miramos desde mediados del 24, a ver el año pasado, el año que viene, perdón, cómo queda el 25, la cuota del search, entorno search, incluyendo Bing, incluyendo Google, que es el que lidera, por supuesto, sigue estable, pero es que sigue estable por muchos años. Y esta es una de las claves. Pero fijaos, ¿no? Que esa línea pequeñita, que no pasa todavía del 1%, que está en rojo en todo el cinturón central de las fuentes de adquisición, que está hasta septiembre del 25 de este mismo año, es que se está pasando de 0,25 al 0,72 exactamente, ¿no? Como refleja la gráfica. Claro, es que se nos duplica, se va más de un crecimiento de un 180%. Es decir, poquito a poco va irrumpiendo y va siendo más protagonista. Y esta es la clave, no solo la clave de este webinar, sino la clave del momento que estamos viviendo. Muchas veces, los profesionales como vosotros, o alumnos o clientes también,
de la agencia nos preguntan, ¿y cómo adaptarnos? ¿Y de dónde toma la información? ¿Y cómo mejorarlo? Bueno, pues es un maratón, no es un sprint y estamos todos en esto, ¿no? Pero muchas veces nos obsesionamos también con el hecho de hacer cosas nuevas y una gran parte de lo que hacemos ya nos vale, como decía al inicio. ¿Dónde absorben la información estos sistemas? Yo creo que es una de las primeras claves para empezar a adaptarnos. Bien, fríamente, lo absorbe de sitios conocidos, lo absorbe de sitios donde probablemente ya estéis haciendo cosas, como puede ser Reddit, es decir, toma la influencia, menciones, autoridad que se genera en foros y entornos conversacionales. Uno de ellos es Reddit. Por supuesto, YouTube, así como Wikipedia. YouTube, una de las grandes adaptaciones que estamos, pues prácticamente casi todos los profesionales del ramo trabajando es seguir avanzando en YouTube, porque a nivel de posicionamiento, pues nos funciona muy bien, ¿no? Aparte, por supuesto, de las estructuras dentro de Google, de Facebook, todas, trabajando todas las señales, ¿no? Y si nos vamos también a las citaciones en el entorno de Google, Overviews, pues vemos también entornos conversacionales, como son Quora, como son, por supuesto, Reddit, y luego ya elementos como, bueno, medios de información desde New York Times, LinkedIn, donde vemos que las overviews absorben parte de su información. ¿Por qué seguir reforzando esto? ¿Por qué seguir peleando por ello? Pues porque nos guste o no, el tráfico orgánico sigue trayendo tráfico de mucha calidad, aunque sea inferior al search, aunque sea inferior a las redes. Y estamos hablando de tasas medias de conversión del 14%, ¿no? Lo cual pues, puede llegar a duplicar conversiones del entorno de búsqueda pues, prácticamente estándar, ¿no? Entornos de inmobiliaria o de financiero, pues puede llegar a duplicar en un 3 o un 7%. Adaptándonos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues que ya nos olvidamos, eh, honestamente, ¿no? De esos ejemplos de zapatillas de correr para alguien con sobrepeso, por ejemplo, ¿no? Que tiene fastitis. Ya no es este tipo de búsquedas, ¿no? Ya los usuarios llegan informados y buscan exactamente lo que quieren. Hay por parte del usuario, este elemento comportamental es muy interesante, ¿no? Y probablemente vosotros ya lo estáis haciendo cuando estáis con ChatGPT o con Claude, cuando estáis cualquier tipo de Gemini, cualquier tipo de sistema, probablemente lo estáis haciendo también, ¿no? Pero sin daros cuenta. Y es que el usuario cada vez se parece más también al profesional. Y existe, esto a mí me fascina, ¿no? Es un comportamiento, una reformulación continua de lo que está preguntando. Los usuarios, sobre todo desde el móvil, cuando están buscando, más del 29% de las ocasiones está preguntando, repreguntando, preguntando, repreguntando, ¿no? Y esto es un cambio de paradigma total. Y por supuesto, muchas veces no hay ni la capacidad ni la escala para poder adaptarnos en la producción de ese contenido enfocado al posicionamiento orgánico con la velocidad que se nos exige. Y es que esa es la gran problemática. Y cuando estamos en foros, en ferias, congresos, yo creo que esto es más o menos algo compartido por todos, ¿no? Y ahí es donde la IA, donde los sistemas de automatización se convierten en grandes aliados, ¿no? Vamos a verlos ahora desde dentro, pero antes vamos a ver algunos elementos también metodológicos, ¿no? De acercamiento. Bien, vamos un poquito más adelante. Yo ya sé que esto ya os lo sabéis. Yo ya sé que os suena a un poquito anticuado. Ya lo sé, y lo comparto, ¿eh? Hace tiempo que no solo se trabaja con palabras clave, con keywords. Hace mucho tiempo, ¿no? Que ya que estamos transicionando, pero sigue siendo relevante. Es un trabajo ya hecho, funcionaba, funciona, pero ya hace tiempo que hemos dado un salto adelante, ¿no? Y lo que estamos ya en esta etapa de la historia del marketing y la tecnología, trabajando con intenciones y también con entidades. Es decir, estamos con entidades semánticas muy, muy, muy trabajando a fondo. Pues imaginaos, ¿no? Las marcas, los modelos, a elementos con análisis comparativos. Antes os decía lo del peso, ¿no? Y sobre todo a seguir la metodología de autoridad EEAT, que vamos a ver ahora, en las cuales nos metemos a fondo. Y las famosas 2000 palabras. Aquí levanto una bandera porque muchas veces se quedan titulares en las sesiones o en los webinars y no debería ser así. No son 2000 palabras porque sí, sino que
bueno, hace años, ¿no? Que importaba más hacer muchos posts de 300, 500, luego pasamos a 1000, luego, nada, lo que importa es la calidad. Y ahí, además, ahí hay una gran oportunidad, para destacar a nivel de contenido cualitativo en este entorno que estamos, porque el usuario y los LLMs lo favorecen y lo premian, ¿no? 2000 palabras, yo os hablo con mi experiencia. Os hablo no solo con mi experiencia, y también algunas fuentes externas que lo validan, no por hablar solo de mi libro, ¿no? Por decirlo así. Pero por supuesto, ¿no? Estamos viendo mejoras en este último año. Es un poco exagerada 34, pero sí que hemos llegado a obtenerla, ¿eh? No digo que sea siempre CTR promedio 34, pero se puede llegar a muy, muy, muy buenos CTRs, escandalosos, ¿no? Con lo cual, esa foto ya queda poquito relegada, ese ayer y ese hoy, que nos vamos, sobre todo para posicionar a los LLMs, nos vamos mucho más centrados en los modelos que tienen que ver con la autoridad, la credibilidad. Y es aquí, ¿vale? Lo que realmente buscan. Ojalá lo supiese todo, ¿eh? Los transmitiría tal cual, pero lo que están buscando los LLMs es esto que tenemos aquí enfrente. Ahora vamos a ver en una matriz. Buscan sobre todo dato específico. Fijaos, yo os he puesto ahí un pequeño ejemplo, que es el que luego vamos a hacer un guiño. Métricas, números concretos, referencias en documentaciones de API que muchas veces se encuentran también, ¿no? Ahí, siempre y cuando se pueda subir, compartir, también. Eso es súper importante. Comparativas cuantificables. Que pueda extraer la información y testar y contrastar que son fuentes de confianza, ¿no? No nos vale pues nutrir blogs de baja confianza, por decirlo así, y, en fin, nutrir toda la web al final nos acaban baneando, nos acaban pillando, ¿no? Fijaos ahí que os pongo en verde. Drop de 10 milímetros reduce el estrés en el tendón de Aquiles con sobrepeso en un 23%. Universidad de Calgary, Canadá, también esta universidad específico, concreto, verificable, ¿no? Y aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos aumentando la autoritas de esa pieza. Las entidades, el entity. Esta parte también es fundamental. Os hablaba de zapatillas, pero es aplicable a otro tipo de ejemplos. Menciones a marcas, lugares, personas, modelos, especificaciones técnicas verificables, ¿no? Aquí ya, no, ya tiene un puntito freak, ¿no? Cuando nos ponemos a hacer este tipo de contenidos. Recomendado por Eliud Kipchoge, maratón, el líder, bueno, el líder, el supercampeón de maratón. En cambio, a ese genérico tan utilizado, que seguimos utilizando, pero que poquito a poco estamos cambiando, recomendado por atletas profesionales, ¿no? Fijaos el cambio de la estructura y cómo nos obliga a repensar, reformular continuamente más. Yo, honestamente, y lo repetiré al final, veo este trabajo en un 80-20, por dos lados. 80-20, 80. Tenemos que seguir reforzando lo que en un 80% lo que veníamos haciendo, porque está bien, esa estructura base, descripciones, cargas, y ese 20% tenemos que empezar a incorporar estos elementos, ¿no? Porque cada vez son como método iniciador de conocimiento de las marcas o entidades, instituciones, cada vez es más relevante. Pero luego también hay otro 80-20 donde es fundamental, como estamos viendo, la participación humana. Claro que los automatismos y algunos elementos técnicos funcionan muy bien, por supuesto, y hay mucho caso de éxito, no lo niego, para nada, pero, en fin, todavía hay elementos y factores culturales, factores que tienen que ver muchas veces emocionales, con la emoción de los usuarios, que los LLMs, por su propia naturaleza, no acaban de replicar bien, aunque se parezcan mucho todavía, digo todavía, no tiene ese pensamiento humano, ¿no? Sino que es una concatenación de probabilidades. Pero honestamente, ese factor humano, de nuevo en esa estructura clásica 80-20, ese 20 sigue siendo fundamental. Arquitecturas extraíbles. Punto número 3. ¿Sobre qué leen, qué entienden los sistemas del LMS, concretamente ChatGPT, ¿no? Que es donde prácticamente relega la gran mayoría de usuarios. El profesional también se va a Claude por el código y los textos, pero el usuario al que vamos está mucho en ChatGPT. Headers descriptivos, tablas comparativas. Aquí los facts, por ejemplo, uno de los atajos son hacer las preguntas-respuestas comunes muy, muy, muy detalladas. Eh, es uno, bueno, truco.
Esto es bien conocido, ¿no? Pero aquí muchos estamos corriendo en algunos proyectos a esas preguntas y cuestiones que antes eran súper simplonas, a desarrollarlas y estructurarlas más con elementos únicos, descriptivos, jugando, ¿no? Con los datos específicos y las entidades, perdón. Fuentes verificables, papers, fuentes como ResearchGate, etcétera, ¿no? Todo lo que tengamos como una fuente de autoritas, de gran autoridad, que tengamos a mano para poder decirle a estos sistemas que es una fuente seria, fiable, que no es un dedo en el aire, pues por supuesto nos va a venir muy bien, ¿no? Los expertos dicen que, 9 de cada 10 dicen que, aún según un estudio de Harvard 2024, se pone la referencia a los apellidos en formato APA y ahí lo pilla mucho mejor, va a ser mucho más efectivo. Y luego la metodología EEAT, ya muy mencionada en la literatura, lo vais a ver si luego al acabar el webinar, si le echáis un vistazo, muchos ya lo sabréis, ¿no? Le echáis un vistazo, hay algunas fuentes que hablan de esto de manera profunda, muy potente, pero al final es un resumen de la experiencia, el expertise, por supuesto, la autoritas, la confianza y bueno, que realmente nos dé esa visión sobre que somos de fiar, ¿no? Con unas credenciales claras, con una experiencia creíble, esas experiencias creíbles muchas veces, gente pues haciendo copy-paste, que es normal, si vamos muy rápido muchas veces, pues nos copiamos unos a otros, ¿no? Y acabamos repitiendo las mismas experiencias personales. Aquí, mucha precaución con esto. Después de 15 maratones con estas zapatillas, observé que, ¿no? Estoy mencionando el caso de las zapatillas. Y esto, entendemos el por qué y ahora viene el cómo, ¿no? Que tenemos aquí el contexto, los datos verificables y la estructura, que es un poco lo que estaba hablando, ¿no? Del prompting estratégico. Contexto y rol específico. Ya sé que lo estamos haciendo prácticamente todos, pero a nivel de contextuales, pues muchas veces no nos estamos exigiendo, ¿no? Por las prisas. Fijaos, escribe sobre zapatillas de running. Al elemento de eres un entrenador, running coach certificado, con 15 años de experiencia entrenando a maratonistas como contexto. Esta parte contextual es fundamental. Análisis comparativo de corredores intermedios con un ritmo de 4,5 a 5,5 minutos el kilómetro que buscan zapatillas para su primer maratón con el objetivo de comparar, tac, 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 tac. ¿Veis, no? Y vamos con la misma estructura a los datos y la estructura extractable. ¿Vale? Y al final, lo que estamos haciendo es exprimir, entendiendo cómo funcionan, exprimimos la metodología EEAT con los pilares de calidad. Experiencia personal, que son, junto con la autoridad, las señales de confianza. Por supuesto, el expertise y la confiabilidad, por decirlo así, es la capa del dominio técnico. Al final, tener ese respaldo interno y ese respaldo externo nos hacen acercarnos en esta matriz a algo muy parecido al éxito en los buscadores, ¿no? Dentro de ChatGPT y otro tipo de sistemas. Bueno, de la transformación al contenido. Esto, pues, la verdad, es que quizás esto es algo de lo que no he mencionado suficiente, ¿no? Pero que es una maravilla. O sea, nos ahorra cosas que tardábamos semanas, nos ahorra horas y horas y horas en cuanto a la producción y supervisión del contenido enfocado a mejorar el posicionamiento orgánico, ¿no? Aquí vamos a hacer, lo que voy a hacer es ahora mismo, ¿vale? Me voy a copiar este prompt, lo estáis viendo en pantalla, me voy a salir, ¿vale? Voy a compartir y vamos a verlo en vivo, ¿no? Vamos a ver las comparativas, ¿vale? Con la transformación del contenido para posicionar aquí en los LLMs. Un segundo. Vale, lo que voy a hacer, le voy a dar a completa y así ya vais a ver que no se nos va. Vale, perfecto. Lo que estabais viendo en la presentación es esto, ¿no? Estamos dentro de GPT y tenemos aquí análisis comparativo. Ahora, como yo, este GPT
le tengo personalizado porque lo que le exijo es que me achicharre a preguntas. Le digo, tienes que ser profesional y tienes que comprobar 2 veces las cosas y tienes que apretarme, así resumido muy mucho, ¿no? ¿Veis? Que no me lo da directamente. Perfecto, veo que estás esbozando la estructura de un artículo técnico, ¿no? Perfecto, bueno, y aquí me lo empieza a dar. Le he pedido que me lo dé perfectamente. Próximos pasos para completar. Me dice, describe exactamente el comportamiento y ritmo de maratón. Usa datos, pruebas, reseñas verificadas, ¿no? Ya me está diciendo de, ojo, si quieres seguir la metodología EEAT y si quieres hacer un contenido que posicione, vete por aquí. No me lo ha hecho directamente, ya os digo, porque lo tengo personalizado. Si luego, vamos, subiremos la presentación. Muchos ya tendréis algunas, ¿no? Pues es clásico tener bibliotecas de prompts o algunos sistemas ya online, ¿no? Que nos lo guardan. Pero vais a ver que os va más o menos, algunos de vosotros, si no lo tenéis filtrado, os lo hará directamente, otros hará como me está haciendo a mí, ¿no? Me pide verificaciones. Fijaos, es que está siguiendo, es que nos está dando toda la pista. Nos está diciendo bloque 1 y bloque 2, nos habla de tecnología. ¿Qué está haciendo? Está siendo específico. Está siendo específico y aportando autoridad. Bocletes, dime cómo se ajusta a los tobillos, ¿no? Ajuste de talón, anchura del antepié. Todo esto, claro, de antes no lo teníamos en cuenta. ¿Por qué motivo? Porque el usuario no consultaba así, pero es que ahora se nos va a 20, 25 palabras en las consultas conversacionales en los LLMs. Entonces es necesario esta adaptación. ¿Quieres que te genere el resto del artículo? Bueno, no se lo voy a pedir ahora, ¿no? Pero estáis viendo este cambio y cómo nos afloraría un contenido pues que todavía va a necesitar validación humana, pero que nos va a valer directamente para adaptarnos, ¿no? Y para enchufarlo directamente a nuestro sistema de publicación, a nuestro CMS. Bueno, vuelvo a la presentación, que veáis. Seguimos pasando adelante. Las entities, como decía, las intenciones y las entities. Y bueno, aquí tenemos un refinamiento. Un segundo, que hago así. Eso es, para que lo veáis mejor. Refinamiento, ¿no? También de los prompts. Como tenéis aquí a la izquierda, esto es lo que hubiésemos hecho o lo que hacíamos el año pasado, ¿no? Por decirlo así, cuando estábamos eh, empezando a entrenarnos con estos sistemas. Elegir las zapatillas adecuadas es crucial para correr una maratón. Debes buscar con una buena amortiguación y soporte, ¿no? Ahora ya cómo cambia con el refinamiento y con la repetición de ciertas estructuras de éxito, como en mi caso, ¿no? Bueno, yo no soy maratonista, pero el peso sí coincide. Como maratonista de 90 kilos y fisio, bueno, no, tampoco, no soy fisio. He visto cómo el calzado incorrecto destroza meses de entrenamiento para corredores de más. La clave es el retorno de energía. Las mediasuelas de Pebax ofrecen 80. Fijaos cuán preciso es y cuán creíble en el fondo, ¿no? Esa es una de las claves pues, espectaculares. Cuán creíble es. Y ahí, por supuesto, tenemos mucho que cosechar y tenemos mucho que trabajar y también tenemos que seguir haciendo las que estamos haciendo, porque esto es un contenido súper interesante para alojar donde Reddit, foros, blogs, es decir, hacer ese trabajo también de seeding, del inbuilding externo, que nos ayuden poquito a poco a que los sistemas vayan recogiendo las señales y nos vayan reubicando en zonas superiores, ¿no? Realmente en formar parte de la conversación, no tanto ubicaciones superiores, porque fijaos el entorno ya que estamos hablando, ¿no? Que estamos muy acostumbrados a CTRs, a clics, y como he dicho al inicio, todo eso se ha volcado. Está poquito a poco volcándose de otra manera, ¿no? Ya no tenemos que pensar ahí, sino no es tanto como aparece que me cliquen, sino más bien es un cambio de modelo mental. Y ese cambio de modelo mental a donde nos lleva a formar parte de la conversación. Suena un poco naif, suena muy, muy básico, sencillo, pero es así, es casi se puede resumir en formar parte del día a día de los usuarios, formar parte de la conversación, estar presente en la decisión, y ahí es donde tenemos mucho que cosechar, ¿no? Y donde ese 80-20 que os decía, ese 20, pues nos va a llevar tiempo, ¿no? Factor humano sigue siendo decisivo, no nos autoengañemos, ¿no? Es así. Bueno,
poquito adelante, antes de continuar y de sacar algunas conclusiones, y también si tenéis preguntas, cuestiones, pues al final de la sesión, en los últimos minutos, podemos, que siempre dejo un espacio, ¿no? Siempre dejamos un espacio en esas preguntas, cuestiones. Aquí estamos viendo la aplicación práctica de este modelo. La experiencia personal. He corrido 15 maratones con estas zapatillas, fotos propias del producto. Está buena, ¿eh? Por supuesto, con la SAT. Bueno, esto ya nos lo sabemos todos, con los correctos etiquetados. Después de 800 kilómetros de uso, el expertise, el conocimiento experto. Demostrar el conocimiento técnico, credenciales, terminologías, referencias a estudios, como decía previamente, análisis su- superficial, sobre todo para las partes superiores, y luego ya tenemos toda la parte más densa, trabajando los elementos mucho más técnicos. Luego la autoritas, la autoridad, el autor reconocido, tanto si es una marca, tanto si es un instituto de investigación o si es una persona que tiene referencias en LinkedIn o diferentes elementos, también lo podemos usar. Y la transparencia y la confianza, ¿no? Donde, pues, por supuesto, generar confianza mediante las reviews, las señales sociales, las verificaciones, las fechas de actualización también. Eso es también muy importante, ¿eh? No nos fiemos 100% cuando estemos automatizando de todo lo que nos da. Yo ya sé que esto una gran parte de vosotros lo sabéis, ¿no? Pero ChatGPT o cualquier tipo de sistema no está actualizado a día de ayer, sino que si preguntáis, hacéis la prueba y preguntáis, vais a daros cuenta de que realmente tiene una actualización de hace un puñado de meses, ¿no? Poquito a poco, no recuerdo cuál está ahora, pero os sorprendería. Es decir, la pregunta a ChatGPT, dices, ¿a qué fecha estás actualizado? Os lo da. Cuando no tiene esas capacidades en esa supermemoria que tiene de todos nosotros y nuestras interacciones, lo que hace es tirar de navegación online, ¿no? Por eso muchas veces veis abajo que salen pequeños loguitos con fuentes, y ahí es donde empieza a tirar de Wikipedia, de Reddit, de blogs, de foros, de medios de información, cuando en su memoria no lo tiene, ¿no? Así que cuando no puede, lo consigue por otro lado, pero no os fiéis 100% de todo lo que os da, porque está pelín, o quizás no es la palabra, pero está un poco anticuado, ¿no? No está actualizado en tiempo real, mejor dicho. Sería descomunal, ¿eh? Yo creo que no podrían, no lo soportarían. No hay chips en el mundo para soportar todo eso. Bueno, vamos un poquito más adelante. Fijaos, aquí esto es una parte de lo que traía, ¿vale? Que hemos hecho un borrador base, y luego aquí lo que vamos a hacer es un refinamiento, como estábamos viendo en ese ejemplo, en los cuadritos. Yo me cambio ahora aquí. Fijaos, voy a abrir una conversación nueva, ¿vale? Para que sea mejor, para que no meta ruido con esto, nos vuelve a decir lo mismo, ¿no? Le paso ese prompt, que es un prompt de refinamiento cara a la autoridad para seguir esa matriz de EEAT, y me empieza a decir, ¿no? Antes de lanzarme, pues vamos a por elementos poco farragosillos, ¿no? De biomecánica avanzada, datos técnicos contrastados, me da pistas de dónde encontrarlo, experiencia de campo real, ¿no? Esa autoridad, esa experiencia, esa transparencia. Y ahora me dice, ¿quieres confirmar todo lo divulgativo? Y me menciona revistas, ¿no? O tipo más académico, ¿no? Más tipo editoriales como Wiley y similares. Bueno, vamos a animarle, venga, vamos a decirle a ver lo que hace. Sí, lo queremos para WordPress, Framer, bueno, vamos a dejarle en WordPress. Perfecto, le digo, venga, dámelo. Vamos a decir el A, ¿verdad? Mucho más técnico, ya que estamos hablando de ello. ¿Veis? La chicharra preguntas, ¿eh? Es porque le tengo configurado para que me apriete. Bueno, y ahora sí que sí, nos empieza a desarrollar, ¿no? Y nos da aquí incluso descripciones. Bueno, esto es un ejemplo que podéis realizar cualquiera de vosotros. Probablemente ya estáis haciendo ejemplos de este estilo. Quizás yo lo que os sugeriría, si no lo seguís, es tratar de refinar mucho.
no solo de manera externa o con pensamiento crítico, ¿no? Por decirlo así, sino también el propio sistema LLM, cuando se le arrincona, por decirlo así, cuando se le aprieta, os da resultados mucho mejores, ¿no? Hay mucha leyenda urbana que tiene una parte de verdad, ¿no? Como todas las leyendas, de la que dice que, bueno, si se le sigue insistiendo, se le aprieta, parece que funciona mejor, ¿no? Yo confieso, pequeña pausa aquí, yo confieso que alguna vez le digo, vamos, hombre, puedes hacerlo mejor, ¿no? Yo creo que lo hacemos casi todos. Bueno, aquí tenemos el texto, por supuesto, ideal para corredores, dirigido a corredores más técnicos, entre 4 y 5 minutos, es ideal, ¿eh? Aquí estáis añadiendo capas y capas y capas. No os voy a decir que sería vender humo por mi lado, ¿eh? Pero que os aseguráis la ubicación en la conversación en los LMs, pero empezáis a estar más cerca. Esa es la clave, ¿no? Ahí es donde empieza el trabajo. Y aquí vuelvo otra vez a la presentación. Bueno, no voy a leeros toda la descripción porque es un poquito en un webinar, sería infumable, ¿no? Pero el cambio es descomunal, el cambio es drástico y fijaos, ¿no? En el después, que es muy parecido a lo que nos estaba dando. Aquí tenéis el texto más neutro, sin el HTML, equipada con React, más amortiguación, ofrece 285 gramos de peso con drop de 10 milímetros óptimo. Bien, esto nos empieza a asegurar presencia, autoridad, confianza, y esa es la clave a día de hoy. Bien, seguimos un poquito adelante, el refinamiento, aquí, eso es, añadimos las fuentes, ¿vale? Que esto sería, de nuevo, otro de los ejemplos. Lo vuelvo a copiar, ¿vale? Ya estamos pasando esta parte de aquí. Eso es. Como tengo la pantalla completa, vais a ver cierto baile, ¿vale? Aquí ya está, ya le estoy diciendo que me aplique la metodología EEAT, que estamos hablando de una metodología que imprime confianza aquí, eso es. Que está empleando expertise, ¿no? Confianza en una transparencia de los datos con fuentes verificables. Y aquí está, ¿no? Veis, por ejemplo, la diferencia con el previo, aquí está. Saco una de las muestras porque se ve mejor, ¿no? que en la slide. Stride Insight Biomechanics Report 2024, 415, 445. Os voy adelantando, que tenéis que evitar también las famosas alucinaciones, que son muy comunes. Cada vez hay menos. Pero ya sabéis, todos estos sistemas como ChatGPT, hay veces que nos generan sensación de veracidad o sensación de realidad y no es así. Yo lo que en comunicación, editores, o sea, siempre comprobad las fuentes porque hay veces que con una pregunta tan simplona como, oye, ¿esta fuente es real o te lo has inventado? Y muchas veces que confiesan, ¿no? Y dices, sí, me lo he inventado. Nos puede dejar en evidencia. Así que mucha precaución. La metodología os va a funcionar, pero ese famoso 20-30% de trabajo verificable, mucho más humano, contextual, emocional, incluso para el usuario de hoy, sigue siendo fundamental, ¿no? Y ahora fijaos, un poco para un salto un pelín más avanzado, por decirlo así. Bien, pues aquí, un poquito adelante. Vamos a un prompt, ya me lo he copiado, luego os lo pasaré, con este ejemplo de las zapatillas que vuelve a refrendar el modelo, ¿no? Concretamente en 7 capas. Vais a ver un super prompt, no son tan sencillos como el que hemos visto, esto sería de algún modo el que acabamos de ver, el nivel uno, es decir, son prompts más o menos conocidos, son prompts que nos vienen muy bien, nos estructuran el modelo mental, que es perfecto, pero aquí ya estamos hablando, el prompt que vais a ver, prácticamente son 7 puntos, algunos ya conocidos a lo largo de la sesión, como es el punto 3, semántico, no lo sabemos, perfecto tener los modelos estructurados de datos, yo ya sé que a estas alturas lo tenéis los sitemaps, tenéis los esquema, tenéis todo bien estructurado para que sea legible vuestro activo digital. Ahora estamos hablando de contenido para indexar con los modelos de experiencia documentada, el expertise, la autoritas, por supuesto, todo lo que acabamos de ver. Y ahora ya vamos al punto cuarto y quinto, que es la optimización LLM, también el punto quinto, ¿no? Que está más optimizado para el entorno visual y tiene que ver mucho con las entidades. Tiene que ver también el punto 6 y 7 con una capa más técnica y de contenido, incluso con esos guiños que se menciona poco, para el posicionamiento en el LM, que tiene que ver con los enlazados internos. Bien, os
vuelvo a comparar, no, aquí a mostrar. ¿Veis? Este es un prompt avanzado que tiene esas 7 capas. No os preocupéis, ¿eh? Luego os lo compartiré y además os pasaré algunas fuentes de dónde nace no solo este modelo, sino también de dónde nace el prompt. Es farragoso, ¿eh? No os lo voy a leer todo porque, en fin, pues aburren, ¿no? Pero, fijaos, no tenemos aquí semantic contexto técnico. Uy, se me ha pegado todo demasiado plano. USG, topic, crear el artículo, tac, tac, tac. Es enorme, ¿eh? Le voy a dar a play para que veáis, pero fijaos, ¿no? Los datos de estructura, la parte de esquema, tenemos aquí los precios, en fin, vamos, es un mega prompt, por decir, por decir, perfecto. Bueno, ya sabéis que a mí me achicharra. Vale, venga, le vamos a decir primero destino, Markdown, 2, vale. 2, sí, Cristóbal. 3, venga, sí, dame 1000 palabras, que si no, fijaos que se está yendo a prácticamente con este mega prompt, se está yendo casi a 3000. Bueno, y aquí está haciendo el comparativo. Está tomando en cuenta no solo los factores del modelo EEAT, que es el modelo de algún modo de densidad, generación de confianza para los LLMs, sino que está yendo una capa técnica más allá, ¿no? Y buscando. Aquí tenéis buscando más elementos para indexar. Fijaos, los resúmenes es descomunal, ¿eh? Tenéis. Esto también tenéis precaución que muchas veces se convierte en una feria de bullets, ¿no? Tiene que ser más narrativo, pero no solo para los LLMs, también para el usuario que realmente se lo va a leer, sino que, en fin, hay veces que nos hace estas jugarretas, ¿no? No tanto bullet, para tener las fotos. Aquí ya sugiere incluso donde tiene que estar la foto con las etiquetas, sensaciones. Esta es chula, ¿eh? Lo de sensaciones, ¿no? Esto cuando lo leemos decimos, sí, sí, me lo voy a comprar ya de inmediato, vamos, directamente. La historia es cuando a lo largo de estos contenidos, imaginaos que está en vuestra página, se indexa y finalmente os encuentran a través de ChatGPT, que todavía es poco el tráfico, por supuesto, pero que paulatinamente va creciendo. La idea es que en 2026 veremos qué sucede aquí en Europa, ¿no? Pues ya tengamos la capacidad de poder comprar desde dentro ya el checkout, desde dentro del ChatGPT. Probablemente los demás lo sigan, pero en esa pelea por cerrar la fricción ante el mundo e-commerce, parece que el círculo se va a cerrar dentro de ChatGPT. Descubrimiento, interés, transacción. Así que veremos qué sucede. Pero esto son 1000 palabras, pero que se iban a 3000. Tac, 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 tac. Fijaos, ¿no? Aquí tenemos, bueno, la SALT es un mega prompt que os compartiré luego. Hay mucho ya publicado, tanto gratuito como de pago, pero os lo pasaremos también. Venga, vamos ya afrontando 10 últimos minutos, recta final. Vais a ver que ya va un poquito más rápido. Quedo aquí. La parte de humanización fundamental, que habéis visto, ya lo hemos visto en vivo, ¿no? Que hemos utilizado ChatGPT con todos estos iconitos verdes que nos dicen, lo estás haciendo bien, que es justo lo que hemos visto con las etiquetas, los giras descriptivos, con los esquema, etcétera, ¿no? Bueno, tenemos aquí las principales claves. Prompting, refinadísimo con datos estructurados, con esa estructura para poder exportarlo, con los roles, los objetivos, el modelo, la metodología EEAT no es opcional. Probablemente ya estéis haciendo muchas de las cosas, pero debería ser la obsesión en el 26, ¿no? La experiencia, la autoridad, la transparencia. Al final es que es la clave, es el diferenciador crítico. Al principio, pues no saldrá bien, al principio dará muchos dolores de cabeza buscando esos datos específicos, creíbles, esas fuentes externas, lo cual os obligará a un refinamiento. Pero, en fin, este es el mundo en el que estamos. Esta es la parte que nos toca trabajar, ¿no? Toda esa capa técnica y humana tan fundamental. Esto queda humanista, ¿no? Cuando estamos aquí, pero es así, lo he repetido y me gustaría que así quedase, ¿no? Esa humanización es clave.
en ese 80-20 o 70-30, casi, ¿no? 30, la humanización, la parte humana sigue siendo un factor fundamental. Que pecamos mucho de lo robótico a veces. Por eso cuando os decía este Megapron, ¿no? Que sale toda una feria de bullets, nos, nos complica a veces la vida para los usuarios, que le ponemos trabas para leer y, en fin, eso es que no... Está más pensado para otras cosas que no para los humanos. Y luego la inversión y el retorno. Al principio cuesta mucho, la implicación de las horas cuesta mucho, pero en fin, ya estamos automatizando muchos elementos. Como habéis visto, os guardáis los prompts, os guardáis las fuentes, todo eso luego se puede automatizar, ¿no? Algunas de las métricas que irrumpen, que van más allá del clic, y por supuesto tienen que ver con cuántas veces soy citado por la IA. Todavía estamos en un punto en el que, aunque hay ya herramientas pues, potentes como Ahrefs, Screaming Frog o Senras, o muchas de las que hay, también os pasaré algunos enlaces, pues los porcentajes de las veces que somos citados por los LLM es fundamental, ¿no? Las puntuaciones, las matrices personalizadas que podemos hacer también, de ver qué modelos, a ver cuán efectivo está siendo el modelo que aplicamos, las posiciones destacadas, por supuesto, de cuántas veces nos están enlazando, esta ya una vieja conocida. Y bueno, al final, el blueprint completo, por decirlo así, es Stack. Para 2026 y más adelante, sabiendo, a sabiendas, que una gran parte de lo que estamos haciendo ya nos está empezando a ir bien, pues para research inicial, desde las viejas conocidas, Senrats, en fin, Ahrefs, herramientas que conocemos todos para, bueno, pues buscar palabras clave, buscar frases, conversaciones, preguntas, entender más la intención, ¿no? Básicamente. En cuanto a generación, también viejos conocidos ya, de finales del 25, nos vamos con Cloud para código. Esto es una recomendación personal, ¿eh? O sea, no tengo nada que ver con ellos, pero yo creo que estamos todos un poco alineados, ¿no? Para código, textos, conversación, Cloud, la verdad es que están funcionando muy bien. OpenAI, por supuesto, ¿no? Que es el que hacen los usuarios, tenemos que tener muy en cuenta que es donde está el usuario. Las automatizaciones, pues hay cosas muy potentes, desde Zapier a Make, no sé si conocéis Make, yo imagino que sí, pero Make es aquí, ¿no? La creación de escenarios, tiene una parte gratuita, otra de pago, la verdad que es súper intuitiva, muy, muy, muy potente, os deja hacer cosas espectaculares, ¿no? Desde hemos detectado esta keyword, transfórmala en un texto a través de ChatGPT, integráis la API de OpenAI aquí, quizás os crea contenido automatizado, puede llegar a publicarlo, previo filtro. Yo siempre, particularmente, siempre con clientes, proyectos lo filtramos, evidentemente. Pero bueno, esta Make es una de tantas, pero es súper interesante también, como Zapier, ¿no? Que se ha convertido en el estándar. Bueno, monitorización también, ¿no? Estas herramientas y analytics, por supuesto, búsqueda, automatizaciones, los triggers, conexiones con las APIs, o Zapier, también las revisiones manuales, eh, publicación a través de CMS y la monitorización, ¿no? Por supuesto. Bueno, ya vamos terminando, que esto es justo lo que estaba mencionando. Y luego, pues nada, para cerrar, los errores habituales. Os he ido contando ya alguno, ¿eh? Eh, y algunos son de sentido común, pero me gusta cerrar con esto y recalcar, ¿no? El contenido de baja calidad. No tengo tiempo, no sé cómo hacerlo, ¿no? Las viejas preguntas, y es normal. Si yo también, todos hemos estado ahí, ¿no? Pero de verdad, o sea, si queremos aprovechar que ChatGPT y este tipo de sistemas tiene muy poco rebote, tiene menos rebote que otros sistemas, todavía no tiene toda la conversión que tienen Google incluso, o AdWords y similares. No, no. O Bing Ads o Amazon Ads. Es que no llega a esa conversión todavía. Quizás algún día, pero por ahora no. Pero claro, si queremos aprovechar elementos potentes y sabemos que ahí empiezan cosas y uno de los rebotes más bajos viene de los LLMs, pues es que no podemos poner un contenido que sea un churro, ¿no? Que no sea de buena calidad. Luego también lo que hablaba del factor humano, la dependencia excesiva, que parece que cuando se cae Cloud o cuando se cae en OpenAI, igual que cuando se cae WhatsApp, que se ha terminado el mundo, ¿no? Ahí
no podemos tener tanta dependencia. Si se cae la API de Claude o ChatGPT, se nos acaba todo. Hay que trabajar también el SEO multiplataforma, ¿no? Que es una de las claves. Cuidado con las penalizaciones. Aquí yo sugeriría uno de los trucos es la variación de los prompts, la variación de estos mega prompts, ¿no? Algunos de los que os he enseñado, ir modulándolos, ir cambiándolos y al final tener un equilibrio. O sea, podéis tener perfectamente 60-70 revisado por humanos y con IA y luego también otros mucho más emocionales humanos, ¿no? Por decirlo así. Y luego la diferenciación. Esta quizás es la parte más difícil, más quali. La diferenciación, ¿no? Es en un mundo tan lleno de ruido, se hace muy complicado destacar, ¿no? Y si al final todos usamos ChatGPT o Claude, va a llegar un momento que vamos a ser como cebras, ¿no? De algún modo indistinguibles. Ahí yo lo que sugeriría, antes os hablaba de las bibliotecas o herramientas para guardar vuestros propios prompts, fundamental. ¿Vale? Que tengáis prompts personalizados, que sabéis que más o menos os funcionan, que tengan una voz y un tono diferenciado, con datos únicos que pueden ser vuestros, eh, y dentro de ahí, ¿no? Pues tratar, ¿no? Sin información sensible, tratar de ir puliéndolos, eso os va a dar un diferencial, ¿no? Y luego, pues, puntos de vista contraria o diferenciadores, es ese pensamiento crítico que mencionaba antes, ¿no? Y siempre verificada y validada por datos. ¿Cuánto tiempo nos lleva esto? Pues bueno, yo creo que 22-30 jornadas nos va a llevar. Pero bueno, os dejo un poco esta guía. Yo creo que más o menos la hemos ido mencionando, la foto, pero setup es donde más tiempo, uno de los más tiempos se pasa. Probar cosas sería la segunda semana. El escalar, ¿no? Ya que ya estamos emocionados, tenemos los super prompts, nos vamos a por 5 o 10 artículos y luego ya vamos a ir puliendo, ¿no? Refinando todo nuestro trabajo a partir de la semana cuarta. Y de ahí en adelante, pues lo que venga a despegar. 5 ideas para llevarnos y ya finalizar. Entramos en una nueva era. No significa que hay que hacer las cosas desde cero de nuevo, para nada. Una gran parte de las cosas que ya estáis haciendo os valen. Yo pongo aquí la etapa de las keywords. Ya sabemos que eso se empezó a agotar hace tiempo y ya hemos empezado a avanzar. A otro lado, factores de éxito. No lo sabemos al 100%, pero sí que sabemos el camino y ese camino va por el prompting estratégico con esas reglas de los contextuales a sus 4 factores de la confiabilidad, esa regla 80-20, nuestro stack tecnológico completo y luego, pues nada, tratar de diferenciarnos y sacar ventajas competitivas de este nuevo entorno, que es súper interesante. Nos obliga a cambiar un poco de perspectiva, de modelo mental, pero estamos viviendo un momento súper interesante, ¿no? Al menos desde mi punto de vista, desesperante a veces también, pero muy, muy interesante. Muy bien, pues esto es todo. Muchas gracias por vuestro... Os mandaré aquí que hay unas herramientas. Muchas gracias por vuestra atención y aunque vamos un poco justos de tiempo, tenemos un poquito de espacio para 2, 3 preguntas. Dejo de compartir brevemente. Javier. Vale, veo aquí la ventana del chat. Gracias, Jordi. Vale, si tenéis alguna pregunta, podéis aprovechar aquí. Si no, si os parece, vale, podemos ir. Perfecto. Bueno, Curro, Jordi, muchísimas gracias. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os hayáis llevado alguna idea. Teniendo en cuenta, Itziar me menciona Itziar, es necesario definir nuevas métricas en SEO que no sean simplemente tráfico orgánico en esta nueva era. Sí, Itziar, sí, sí, honestamente. Y tienen que ver mucho con, antes lo mencionaba, ¿no? Sobre todo tiene que ver mucho con la carga de las veces que nos cita los LLMs. Es el famoso citation rate, ¿no? Ahí, Itziar, aparte de otras, yo creo que sería recomendable, ¿no? Revisar nuevas métricas. Seguir con las previas nos vale, porque gran parte de lo que hacemos viene de atrás, seguir con esas previas y comenzar a adaptarnos, ¿no? Y uno de ellos es
el citation rate, aparte de otras. Bien, me dice José María, que me ha lanzado más preguntas, perdonadme. Voy hacia arriba. Perfecto. Vale, me dice José María, hasta el momento. eh, Aquí, vale, te veo. Ha anunciado que ChatGPT no podrá dar consejos personalizados. Súper buen punto este, José María. No podrá dar consejos personalizados sobre temas de salud, derecho, finanza. Estamos trabajando en algunos de esos sectores que va a ser limitado por las IAs. ¿Cómo podemos trabajar con los contenidos de forma indirecta con apoyo de IA? Aquí lo ideal es donde nacen realmente bueno, dos cosas, ¿no? Una, nuevos modelos de negocio para OpenAI y el resto de players. Lo ideal va a ser montar vuestra propia IA, es decir, con tecnología de OpenAI, de algún modo os va a dejar desarrollar con vuestros propios sistemas una especie de IA cerrada, entrenada únicamente con vuestros datos, es decir, sería una IA confidencial en el cual vais a poder compartir ese tipo de datos y se os va a confirmar que no se comparte con nadie, que no va a existir fuga de datos, etcétera, ¿no? Lo que ya conocemos. Y es lo que están siguiendo algunas compañías, es justamente esta línea. Es el hecho de crear su propia IA, ¿no? Aprovechando tecnología de terceros. Yo veo la vía por ahí. Pero sí, sí, claro, es que si no se le viene un aluvión de demandas, ¿no? A OpenAI y el resto de sistemas con dar recomendaciones de salud o recomendaciones financieras, imaginaos, ¿no? La problemática que estamos hablando. Pero se tendrá que definir. Y el otro día estuve con un potencial cliente, José María, y vamos, yo no lo llevé, ese proyecto. Estábamos más por la parte de paid media, por la parte de captación para distribución. Y tenían uno propio, era una empresa de cocinas. Y tenían un sistema propio entrenado con los trabajadores y ahí realmente ellos iban trabajando. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces se les quedaba corto. O sea, tienen mucha fiabilidad con los datos, que son los suyos y no se van a compartir, pero al trabajador, el día a día, eso nos mencionan algunos, ¿eh? Se les quedaba corto. ¿Sabes? Se sabía cuando ChatGPT hace buscar fuentes. Claro, eso no lo hace, porque no puede salir de ahí. Vale, perfecto. Yo sigo bajando hacia abajo, a ver si encuentro. Gracias, Maika, gracias a todos, Curro, Alichiar, que ya hemos hablado antes. Bien, Curro, buen punto también. Dependiendo del tipo de producto, exacto, puede ser más o menos complicado. Exacto, efectivamente. ¿No? Hay algunos donde quedaría a cuchara, quedaría muy forzada, toda esta parte tan técnica, ¿no? Tan detallada, con lo cual tendríamos en esa matriz, en esa cruz, tendríamos que dar más menos peso a otros, ¿no? Pero es cierto, Curro, es buen punto. Dependiendo del producto puede ser más o menos complicado. Vale, voy a por alguna de José María. Me dice otras herramientas, monitorización más fiables de ciudades. No hay mucho, ¿eh? No hay mucho, pero os las pasaré. Ahora hay una, a mí me gusta mucho que se llama Profound. Lo voy a poner aquí en la ventana del chat. Profound. Os pasaré algunas más, que es súper interesante. Es además un chico que salió, yo creo que es no sé si salió de Spark Turo, una compañía similar. Os pasaré la referencia, estoy hablando muy de memoria, pero muy potente el proyecto. Os lo pasaré modifico la PPT, que os pasará Javier, y lo subo. Vale, perfecto. Manel, gracias, José María, a ti. Manel, ese ranking la recomiendo. No la usan mucho. Manel, lo siento, no lo usan mucho, pero la voy a echar un vistazo. Algún compañero sé que sí, pero yo no tengo un criterio fuerte para darte mi opinión, Manel. Pero lo voy a echar un ojo. Gracias, ¿no? Gracias a ti. Perfecto. Muy bien, pues si os parece, nada, yo quedo con deberes. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y atención. Y espero que, no todo, pero por lo menos algo que nos hemos llevado. A ver si he conseguido por lo menos aportaros un poquito de valor. Y nada, nos vemos digitalmente o en algún evento, cosas de estas. Así que sigamos hacia adelante. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias.
Un abrazo. Adiós, adiós. Cierro por aquí. Chao, chao. Adiós. Gracias, gracias a todos.